El relato del Éxodo no es solo un fragmento antiguo de la historia israelita. Es una experiencia universal que continúa resonando en el alma de la humanidad. El Éxodo representa el drama de la liberación, la lucha contra la opresión, búsqueda de identidad, la revelación divina y la construcción de un pueblo cimentado en una relación con el Dios vivo. Como lo muestra la narrativa, no se trata únicamente de un cambio geográfico, salir de Egipto, sino de un proceso espiritual y moral por el cual un pueblo esclavizado aprende a confiar en Dios, a obedecerlo y a vivir bajo su pacto. Este libro es transformador porque revela un Dios que interviene en la historia, que escucha el clamor de su pueblo, como leemos en Éxodo 3:7, que actúa con poder pero también con paciencia, y que enseña a su pueblo a caminar en fidelidad. La intervención de el Yo soy el que soy, Éxodo 3:14, demuestra que la historia humana no está abandonada al azar, sino guiada por un propósito divino que se manifiesta incluso en medio del sufrimiento. El Éxodo nos recuerda que la verdadera libertad no es simplemente estar fuera de Egipto, sino vivir con Dios en el centro, en su presencia y bajo su ley. Este relato también forma una plantilla teológica para toda la Biblia. En el Nuevo Testamento, la Pascua y la liberación del pueblo de Israel se reinterpretan como una figura de la obra redentora de Cristo. Como lo señala el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, Jesús es nuestro Cordero Pascual. Y según el relato de 1 Corintios 10:1-2, el bautismo es comparado con el paso por el Mar Rojo. Así, el Éxodo se convierte en una clave hermenéutica, un patrón para comprender cómo Dios salva, transforma y guía a su pueblo en todas las épocas. El primer versículo del Éxodo establece una poderosa conexión con el libro del Génesis, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Éxodo 1:1. Como leemos en Génesis 46:8, se registra el descenso de Jacob y su familia a Egipto. Esta conexión literaria y teológica entre ambos libros no es accidental. El Éxodo es la continuación natural de la historia patriarcal, lo que comenzó como una promesa a Abraham: y haré de ti una nación grande. Génesis 12:2. Comienza a cumplirse en la multiplicación del pueblo de Israel en la tierra de Egipto, como lo confirma Éxodo 1:8-7. Pero esa multiplicación también despierta el miedo del nuevo faraón. Lo vemos en Éxodo 1:8. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. La ignorancia del nuevo gobernante no es solo histórica, sino espiritual. Olvidar a José es olvidar al Dios que, a través de él, salvó a Egipto del hambre. Este olvido produce opresión. La historia enseña que la memoria de Dios y de sus actos es esencial para la libertad. Cuando se pierde esa memoria, el poder se vuelve tiránico. El Éxodo, por tanto, nace del conflicto entre el recuerdo y el olvido, entre la promesa y la opresión. Y en medio de ese conflicto, Dios no permanece indiferente. Según el relato de Éxodo 2:25, miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En ese reconocimiento, que no es solo intelectual, sino afectivo y relacional, se pone en marcha la historia de redención que transformará no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Moisés es, sin duda, la figura central del Éxodo. Su vida representa la unión de lo humano y lo divino, de la preparación intelectual y la dependencia espiritual. Según la tradición judía y el testimonio de la propia Escritura, Moisés no solo fue el protagonista de los eventos, sino también su autor, como leemos en Éxodo 17:14, 24:4 y 34:27. Esta doble función confiere a su figura una autoridad única. El hombre que escribe la historia es el mismo que la vive en carne propia. Desde su nacimiento, la vida de Moisés está marcada por la providencia divina. Nacido bajo el edicto genocida del faraón, es salvado por un acto de fe de su madre,
y por la compasión de una princesa egipcia. Éxodo 2, 1, 10. Este acto paradójico, el futuro libertador criado en la casa del opresor, revela la ironía divina. Dios puede usar incluso al sistema egipcio para preparar a su profeta. Como lo afirma Hechos 7:22, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, lo que le confirió herramientas administrativas, militares y retóricas que más tarde serían esenciales para guiar al pueblo. Pero Moisés también tuvo que pasar por el desierto. Después de matar a un egipcio en defensa de un hebreo, Éxodo 2:12, fue rechazado por sus propios hermanos y huyó a Madián. Allí, durante 40 años de anonimato, fue moldeado no como príncipe, sino como pastor. Ese tiempo en el desierto simboliza el proceso de humildad y maduración espiritual que precede al liderazgo verdadero. Su encuentro con Dios en la zarza ardiente, como leemos en Éxodo 3, no solo marca el inicio de su misión, sino también la revelación del nombre divino. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Este nombre indica un Dios que existe en sí mismo, que no depende de nadie y que se define por su presencia constante. Moisés, aunque reticente al principio, se convierte en el instrumento humano del actuar divino. Sus temores, objeciones y limitaciones solo sirven para resaltar el poder de Dios que actúa a través de la debilidad. En definitiva, Moisés es modelo de líder, no por su perfección, sino por su obediencia. Él representa la tensión entre la grandeza humana y la dependencia divina, entre el poder de la palabra y el silencio reverente ante la gloria de Dios. Comprender el relato del Éxodo exige sumergirse en el complejo contexto político y cultural del antiguo Egipto durante el segundo milenio antes de Cristo. La Biblia nos ofrece un marco teológico, pero los datos arqueológicos e históricos ayudan a delinear el trasfondo en el que esta narrativa se desarrolla. Los Hicsos fueron un grupo de pueblos semitas, posiblemente cananeos, que invadieron y gobernaron el Bajo Egipto durante el denominado Segundo Período Intermedio, c. 1720-1570 a.C., estableciendo su capital en Avaris, en la región oriental del delta del Nilo. Su nombre en egipcio significa gobernantes de tierras extranjeras, Heka Kasut, y aunque fueron inicialmente percibidos como invasores, terminaron adaptándose a muchas costumbres egipcias, aunque mantuvieron su lengua semítica y algunas prácticas culturales propias. Este gobierno extranjero favoreció indirectamente a otros semitas que vivían en Egipto, como los antepasados de Israel. Como lo muestra la narrativa bíblica, José, un hebreo vendido como esclavo, fue elevado a la más alta posición bajo el faraón. Génesis 41:41. Esto pudo haber sido posible precisamente en este contexto más flexible, donde los Hicsos habrían estado más abiertos a confiar en otros semitas. Es durante este periodo que los hijos de Jacob se establecen en Gosén, una fértil región del delta oriental. Génesis 47:2. Probablemente bajo la protección de un régimen simpático a su etnia y lengua. Con el tiempo, la élite nativa egipcia del Alto Egipto, especialmente desde Tebas, comenzó a resistir el dominio hicso. Las crónicas egipcias, como las estelas de Camose y Amosis, principales líderes de la rebelión, hablan de la lucha por la reunificación y liberación de Egipto de estos gobernantes extranjeros. Finalmente, hacia el 1570 a.C., Amosis logró expulsar a los Hicsos y fundar la dinastía 18, dando inicio al período del Nuevo Reino. Este evento no solo restauró el poder egipcio autóctono, sino que también marcó un cambio radical en la política interior. Los egipcios ahora desconfiaban profundamente de los pueblos semitas que vivían en sus tierras, por haber estado asociados, al menos culturalmente, con los invasores derrotados. Leemos en Éxodo 1:8. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José.
Esta declaración no es meramente un olvido personal, sino una decisión política. Los nuevos faraones de la dinastía 18, como Amosis, Tutmosis I y sus sucesores, deliberadamente desmantelaron el legado de cualquier grupo relacionado con los Hyksos. Para ellos, los hebreos, aunque no hubieran sido invasores directos, formaban parte del mismo paisaje étnico que había traído humillación al imperio egipcio. La desconfianza se transformó en hostilidad. Como se dice en Éxodo 1:9, «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros». Este versículo revela no solo el temor demográfico, sino también el temor político. Un grupo numeroso, con raíces extranjeras, ubicado estratégicamente en la entrada oriental de Egipto, podía ser percibido como una quinta columna, una amenaza latente ante posibles nuevas invasiones o revueltas internas. El versículo 10 completa la lógica política del faraón. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. Aquí no solo se revela un plan de opresión, sino también la racionalización típica de los regímenes autoritarios que justifican la esclavitud por razones de seguridad nacional. La paranoia política da lugar a una política sistemática de esclavización. La estrategia egipcia fue clara: convertir al pueblo de Israel en una fuerza laboral esclavizada para construir las ciudades de almacenamiento y fortaleza como Pitón y Ramsés. Éxodo 1:11. El objetivo era doble: debilitar al pueblo por el trabajo forzado, y al mismo tiempo usar su esfuerzo para fortalecer el régimen. Pero el plan fracasó. Como se dice en Éxodo 1:12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La opresión egipcia escaló a niveles brutales. No solo se endurecieron las condiciones de trabajo, sino que se ordenó el infanticidio sistemático de los varones hebreos. Éxodo 1:15-16. Este intento genocida fue un acto desesperado por parte de un imperio que temía perder el control sobre un pueblo que Dios ya estaba preparando para ser libre. Este trasfondo histórico no es una mera nota al pie de la narrativa. Nos ayuda a entender que el éxodo no ocurre en un vacío. Sucede en un contexto de cambio geopolítico, de tensiones étnicas, de traumas imperiales y de estrategias de opresión. Y en medio de todo esto, la fidelidad de Dios se mantiene. Como dice Éxodo 2:24, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Este es el mensaje eterno del Éxodo. Por más que los imperios cambien y se endurezcan, por más que la historia humana parezca oscurecerse, Dios no olvida. Su memoria es pacto, su oído es misericordia y su brazo es liberación. La llegada de Moisés al mundo tiene lugar en un contexto de opresión sistemática y temor institucionalizado. Como leemos en Éxodo 1:22, el faraón había decretado: «Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida», una estrategia deliberada para frenar el crecimiento del pueblo de Israel. En este panorama de genocidio, el nacimiento de Moisés se convierte en símbolo de esperanza. Según el relato de Éxodo 2:2, su madre, viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Esta hermosura no es meramente física, sino que, como sugiere Hechos 7:20, era agradable a Dios, lo que indica una percepción espiritual del propósito divino que descansaba sobre él. Cuando ya no pudo ocultarlo, lo colocó en una arquilla de juncos calafateada con brea y la depositó en el Nilo. Éxodo 2:3, confiando en que la providencia divina cuidaría de su destino. Lo vemos así como una escena que evoca el relato del Arca de Noé, una embarcación pequeña sobre las aguas, preservada por la gracia divina. El nombre Moisés,
como explica Éxodo 2:10. Fue dado por la hija del faraón, porque de las aguas lo saqué, iniciando así su vida entre dos realidades opuestas, la esclavitud hebrea y la realeza egipcia. Algunos estudiosos sugieren que la hija del faraón mencionada en Éxodo 2:5-10 podría haber sido Hatshepsut, una poderosa princesa de la 18 dinastía. De ser así, Moisés habría sido criado bajo la tutela de una mujer que desafió la tradición patriarcal y gobernó Egipto. Esto coincide con lo que leemos en Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Educado como miembro de la élite egipcia, posiblemente en Heliópolis o Tebas, Moisés accedió a conocimientos militares, científicos y religiosos. Sin embargo, como revela el relato de Éxodo 2:11-12, su identidad hebrea le ardía por dentro, viendo a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Este acto impulsivo expresa su pasión por la justicia, pero también su falta de preparación espiritual. Aún no actuaba por mandato de Dios, sino por iniciativa propia. Como lo vemos en Éxodo 2:15, al enterarse del asesinato, el faraón procuró matar a Moisés, quien huyó a la tierra de Madián. Allí, en un entorno desértico, el príncipe egipcio fue transformado en pastor. Se casó con Séfora, Éxodo 2:21, hija de Jetro, y vivió décadas de anonimato. Pero este periodo no fue de olvido, sino de formación divina. Durante 40 años, Moisés aprendió a guiar rebaños, a escuchar el silencio del desierto y a desprenderse del poder. Como leemos en Éxodo 3:1-3, fue precisamente allí, en Horeb, cuando Dios se le reveló en una zarza que ardía sin consumirse. Moisés, asombrado, exclamó: «Iré yo ahora y veré esta grande visión». Esta actitud de asombro abrió la puerta a una teofanía que cambiaría su vida. Según Éxodo 3:4-6, Dios lo llamó por su nombre: «Moisés, Moisés», y le ordenó: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Aquí no solo comienza una misión, sino una relación sagrada. Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y más adelante declara: «Yo soy el que soy». Éxodo 3:14, revelando su existencia eterna e inmutable. Moisés, sin embargo, duda: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?» Éxodo 3:11. Pero Dios responde con una promesa trascendental: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12, dejando claro que la misión no se basa en la capacidad del siervo, sino en la presencia del Señor. El regreso de Moisés a Egipto marcó el inicio de una confrontación cósmica entre la autoridad de Faraón y el Dios de Israel. Como leemos en Éxodo 5:1, Moisés y Aarón proclaman: «Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo». La respuesta de Faraón fue de desprecio: «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová». Éxodo 5:2, revelando una postura idolátrica y autárquica. Las 10 plagas, relatadas entre Éxodo 7 y 12, no fueron meros fenómenos naturales, sino actos deliberados de juicio divino contra los dioses de Egipto y la falsa autoridad del faraón, agua en sangre. Éxodo 7, 14, 24. El Nilo, fuente de vida, fue herido. Dios humilló a deidades como Jonum y Osiris. Ranas. Éxodo 8, 1, 15. Heket, diosa con cabeza de rana, fue deshonrada. Piojos. Éxodo 8, 16, 19. Los hechiceros admitieron: «Esto es dedo de Dios». Moscas. Éxodo 8, 20, 32. Dios apartó a su pueblo en Gosén. Éxodo 8, 22, mostrando su soberanía territorial. Peste en el ganado. Éxodo 9, 1, 7. Se abatió sobre Apis y Hathor Ulceras. Éxodo 9, 8, 12. Ni Imhotep ni Sekhmet pudieron sanar.
granizo y fuego. Éxodo 9, 13, 35. Nut y Set fueron vencidos. Faraón reconoció: Jehová es justo. Éxodo 9, 27. Langostas. Éxodo 10, 1, 20. Devoraron toda esperanza agrícola. Dios dijo: para que cuentes y sepáis que yo soy Jehová. Éxodo 10, 2. Tinieblas. Éxodo 10, 21, 29. Ni Ra, el dios sol, pudo alumbrar, pero en Gosén había luz. Éxodo 10, 23. Muerte de los primogénitos. Éxodo 11, 12. Golpe fatal contra Isis y la ideología del linaje divino. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito. Éxodo 12, 29. Como culminación del juicio, Dios estableció la Pascua, según Éxodo 12, 1, 14, como una memoria perpetua. La sangre os será por señal, y pasaré de vosotros. Éxodo 12, 13. Este acto salvador, profundamente tipológico, anunciaba a Cristo, el verdadero Cordero de Dios. Juan 1, 29. El Cordero debía ser sin defecto. Éxodo 12, 5. Y su sangre, colocada en los postes, marcaba los hogares protegidos. El pueblo obedeció. Como lo vemos en Éxodo 12, 11, comieron apresuradamente, listos para partir. Aquella noche hubo clamor en Egipto, pero en Israel hubo redención. Finalmente, el faraón, quebrantado, dijo: levantaos, salid de en medio de mi pueblo. Éxodo 12:31. Así se cumplió la promesa de Génesis 15:14, cuando Dios había dicho que el pueblo saldría con gran riqueza, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Éxodo 12:36. El cruce del Mar Rojo, según el relato de Éxodo 14, constituye uno de los momentos más majestuosos y teológicamente profundos de toda la Escritura. El pueblo de Israel, liberado por la mano poderosa de Dios, se encuentra atrapado entre el ejército del faraón y el mar impetuoso. Como leemos en Éxodo 14:10, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. En esta situación límite, donde toda esperanza humana se desvanece, es cuando Dios actúa con poder redentor. Como lo vemos en Éxodo 14, 21, 22, Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Los israelitas caminaron en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, revelando que no se trataba de un fenómeno natural, sino de una intervención sobrenatural y salvífica. El mar, en la cosmovisión hebrea, simboliza el caos y la amenaza existencial. Al dividirlo, Dios demuestra su dominio sobre las fuerzas del caos. Como declara el salmista: «Te vieron las aguas, oh Dios, los abismos también se estremecieron». Salmo 77, 16, evocando el temor cósmico ante la presencia divina. Este evento también es figura de un nuevo nacimiento espiritual, como enseña Pablo en 1 Corintios 10:2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, lo que convierte este episodio en un precursor del bautismo cristiano, el paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. El Mar Rojo se convierte así en la frontera entre el Egipto del pecado y el camino hacia la promesa. Tras cruzar el mar, los israelitas celebran con júbilo su liberación. Como leemos en Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este himno, conocido como el Cántico de Moisés, exalta a Dios como guerrero y libertador. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Éxodo 15:3. Pero la euforia dura poco. Apenas 3 días después, en Mara, el pueblo se enfrenta a aguas amargas. Según Éxodo 15:24, el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿Qué hemos de beber? La fe incipiente se transforma en queja. Este patrón, milagro seguido de murmuración,
se repite: ojalá hubiéramos muerto cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Éxodo 16:3. Claman al recordar Egipto. La respuesta divina no se hace esperar. En Éxodo 16:13-15 leemos que Dios envía codornices por la tarde y maná por la mañana. El pueblo se pregunta: ¿qué es esto? Y Moisés responde: es el pan que Jehová os da para comer. Luego, en Éxodo 17:6, cuando no hay agua, Dios ordena golpear la roca en Horeb, y de ella brota agua. Estos gestos revelan que Dios no responde con castigo, sino con provisión. El desierto, según Deuteronomio 8:2, es espacio de prueba y formación. Y te acordarás de todo el camino, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. No es solo geografía, sino pedagogía espiritual. Es en el desierto donde la fe se purifica, se desarraigan las ataduras mentales de Egipto y se aprende a depender enteramente de Dios. Al llegar al monte Sinaí, el relato toma un giro trascendental. Como leemos en Éxodo 19:4-5, Dios recuerda a Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. La libertad no es el fin último, sino el preámbulo de una vocación: ser pueblo de Dios. La manifestación divina en el Sinaí está envuelta en majestad. En Éxodo 19 se describe una escena de truenos, relámpagos, humo y sonido de trompeta. Dios no aparece como una estatua, sino como una presencia viva e imponente. La orden de no tocar el monte subraya la santidad de aquel que desciende a pactar con su pueblo. En ese contexto se pronuncia el Decálogo. Como leemos en Éxodo 22, la ley no comienza con un mandato, sino con una declaración de gracia. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta introducción establece que la obediencia no es condición de la redención, sino su consecuencia natural. Los 10 mandamientos, Éxodo 21:17, no son meras normas, son una declaración de identidad. Los primeros mandamientos definen la relación con Dios, los siguientes, la relación con el prójimo. Son el corazón del pacto, y ese pacto, como se describe en Éxodo 24:8, es sellado con sangre. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Esta imagen anticipa el nuevo pacto en Cristo, quien dijo en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así, el monte Sinaí no es solo el lugar donde se entrega una ley, sino donde se constituye una nación santa. Allí, Israel deja de ser un grupo de esclavos y se convierte en el pueblo del pacto, llamado a reflejar en su vida diaria la justicia y la santidad de su Dios. Uno de los episodios más dramáticos y teológicamente significativos del libro del Éxodo ocurre precisamente cuando la comunión entre Dios y su pueblo parecía más prometedora. Mientras Moisés permanece en la cima del Sinaí, recibiendo las instrucciones sagradas, las tablas de la ley escritas por el dedo mismo de Dios, como lo vemos en Éxodo 31:18. En la llanura, el pueblo se entrega a la idolatría. Esta caída no fue un desliz involuntario, sino una ruptura deliberada del pacto. Según el relato de Éxodo 32:2-4, Aarón, cediendo a la presión popular, les dijo: «Apartad los zarcillos de oro». Y él los tomó de las manos de ellos, y lo formó con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Acto seguido, el pueblo proclamó: «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Con estas palabras, reemplazaron al Dios viviente por una imagen de metal, visible y manipulable. Como leemos en Éxodo 23:4, esto violaba directamente el primer y segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
no te harás imagen. El becerro de oro no fue simplemente un error de forma, fue una traición teológica. En vez de honrar al Dios que los había liberado con brazo extendido, el pueblo se entregó a un culto moldeado por las costumbres paganas, como lo expresa Dios en Éxodo 32:7. Tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. El cambio en el lenguaje divino, de mi pueblo a tu pueblo, implica una denuncia judicial que anticipa juicio. Dios mismo parecía dispuesto a destruirlos por completo. Éxodo 32:10, lo que revela la gravedad de su pecado. Al descender del monte y ver la magnitud del pecado, Moisés no permanece indiferente. Según Éxodo 32:19, cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. En un acto cargado de simbolismo, arrojó las tablas de la ley y las quebró al pie del monte, dramatizando así la ruptura del pacto por parte del pueblo. Pero su papel no se limita a la indignación. Moisés encarna la figura del mediador que se pone entre el pueblo y la justicia divina. Como leemos en Éxodo 32:32, clama a Dios: ahora pues, si perdonares su pecado, bien, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Esta súplica, que refleja un amor sacrificial, anticipa el ministerio de Cristo, quien también se ofreció como sustituto por los pecadores. Hebreos 9:15. Dios responde con una afirmación tajante: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Éxodo 32:33. Así se mantiene la integridad de su justicia, sin anular la misericordia. Aunque hubo castigo, como lo leemos en Éxodo 32:28, donde cayeron unos 3,000 hombres, Dios no destruyó completamente a Israel. La intercesión de Moisés abrió un espacio para la gracia en medio del juicio. Lejos de abandonar a su pueblo, Dios llama de nuevo a Moisés al monte. Según Éxodo 34:1, le dice: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Este gesto representa una restauración del pacto, no su cancelación. La fidelidad divina se mantiene incluso frente a la infidelidad humana. Durante este segundo encuentro, se revela uno de los autorretratos divinos más conmovedores de toda la Escritura. Como leemos en Éxodo 34:6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí se revela un Dios que no relativiza el pecado, pero que siempre abre una puerta de redención. Este episodio revela una profunda verdad espiritual. La relación con Dios no es estática, sino dinámica, sujeta a pruebas, caídas y renovaciones. La intercesión, la confesión y la restauración son procesos inherentes al caminar del pueblo de Dios. Como lo refleja Gálatas 1:4, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, cumpliendo de min decens, forma perfecta lo que Moisés solo anticipó con su súplica. Moisés emerge, entonces, como figura profética del mediador supremo. No solo es legislador y libertador, sino también pastor del corazón de Dios, dispuesto a perderlo todo por salvar a su pueblo. En los capítulos siguientes, se describe con detalle la construcción del tabernáculo, según el mandato de Dios, en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Este espacio no es solo arquitectónico, sino relacional, un símbolo tangible de la presencia divina entre un pueblo frágil pero perdonado. Este tabernáculo prefigura a Cristo mismo, como afirma el evangelista Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Así, desde el Sinaí hasta el Gólgota, Dios ha deseado una sola cosa: morar con su pueblo, redimirlo, restaurarlo y caminar a su lado. Aun cuando caiga el tabernáculo, no fue simplemente una tienda de reunión, sino,
como leemos en Hebreos 8:5. Figura y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que Moisés construyó obedecía a un diseño divino y pedagógico. Cada objeto, cada color, cada medida hablaba en un lenguaje simbólico, revelando el carácter santo de Dios y el único camino legítimo para acercarse a Él. El tabernáculo se dividía en 3 secciones progresivas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Como lo vemos en Éxodo 26, esta distribución reflejaba la progresiva aproximación del hombre a la presencia divina, donde la santidad se intensificaba a cada paso. Las cortinas de lino fino torcido simbolizaban pureza, y sus colores, azul, púrpura y carmesí, representaban, respectivamente, la realeza divina, la majestad celestial y la sangre del sacrificio. Los querubines bordados en las cortinas evocaban la protección de lo sagrado, como aquellos que guardaban el camino al árbol de la vida después de la caída, según Génesis 3:24. El corazón del tabernáculo era el arca del pacto, descrita en detalle en Éxodo 25:10-22. Revestida de oro puro, cubierta por el propiciatorio y custodiada por querubines, era allí donde Dios se manifestaba. Allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Éxodo 25:22, afirma el Señor. Este arca contenía las tablas del pacto, símbolo del reinado de Dios en justicia y verdad. Como lo enseña Pablo en Romanos 3:25, el propiciatorio, donde se rociaba sangre una vez al año, anticipaba la obra de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El arca, entonces, no era solo un cofre sagrado, sino el trono de un Dios que gobierna, perdona y se comunica. Dios no solo instituyó un lugar santo, sino que también eligió mediadores consagrados. Según el relato de Éxodo 28:29, Aarón y sus hijos fueron apartados para servir como sacerdotes. Sus vestiduras no eran meramente ornamentales, sino portadoras de significado espiritual. Como leemos en Éxodo 28:29, llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario. Esta imagen de representación expresa una vocación de intercesión amorosa, donde el sacerdote entra ante Dios con el peso espiritual de todo su pueblo. El efod, la mitra y la diadema con la inscripción «Santidad a Jehová», Éxodo 28:36, recordaban que acercarse a Dios exige pureza, reverencia y consagración. Como lo vemos en Éxodo 31:10, el incienso debía arder continuamente ante el Señor, representando las oraciones del pueblo que suben hacia el cielo, como también expresa Salmo 141:2, «Suba mi oración delante de ti como el incienso». En Apocalipsis 5:8, el incienso es vinculado con las oraciones de los santos. El aceite de la unción, Éxodo 30:22-33, separaba lo común para lo sagrado, apuntando a la obra del Espíritu Santo en la consagración. Por otro lado, la fuente de Poindent, bronce, ubicada entre el altar y el tabernáculo, Éxodo 30:17-21, era indispensable para la purificación del sacerdote antes de entrar. Jesús retomaría esta enseñanza al decir: «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies». Juan 13:10, indicando que la limpieza espiritual es continua y necesaria. Una vez finalizada la obra, Moisés examinó cada detalle. Como leemos en Éxodo 39:43, vio Moisés toda la obra y los bendijo. Esta aprobación recuerda el acto creador de Dios en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El tabernáculo se presenta, así, como un nuevo Edén, un espacio de comunión restaurada entre Dios y el hombre. El clímax del relato ocurre cuando, según Éxodo 40:34, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esta gloria, conocida como Shekinah, marca la presencia real de Dios en medio de su pueblo.
como leemos en Éxodo 29:45. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. No se trata de un Dios lejano, sino de un Dios que desea morar entre los redimidos. El Nuevo Testamento, especialmente el libro de Hebreos, interpreta el tabernáculo como una figura temporal que apuntaba a una realidad eterna. Según Hebreos 8:1-2, Cristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo lo construido por Moisés era una maqueta pedagógica, como lo confirma Hebreos 8:5, figura del verdadero. Cristo no fue constituido sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:17. Su sacerdocio es eterno, pues, como leemos en Hebreos 7:24, permanece para siempre, teniendo un sacerdocio inmutable. Su sacrificio es único y suficiente, no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Hebreos 9:12. Además, su mediación es continua, según Hebreos 7:25. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Todo el sistema levítico apuntaba a la necesidad de redención. Sin embargo, como afirma Hebreos 10:4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, Cristo ofreció un solo sacrificio definitivo. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. La cortina que separaba el lugar santísimo fue rasgada cuando Jesús murió. Mateo 27:51. Y el acceso a Dios quedó abierto para siempre. Hebreos 10:19-22 exhorta: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Como enseña Hebreos 9:24, Cristo entró al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Su ministerio sacerdotal no culminó en la cruz, sino que continúa en su intercesión celestial. Y su sangre, según Hebreos 9:14, limpia vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Todo en el tabernáculo, desde el lino hasta el incienso, desde el arca hasta el altar, apuntaba a Cristo. Su cuerpo es el verdadero templo. Juan 2:19-21. Su sacerdocio es superior y eterno. Hebreos 4:14-17. Su sangre es la verdadera expiación. Hebreos 9:22. Su muerte abrió el acceso al lugar santísimo. Hebreos 10:19-22. El mensaje que recorre desde Éxodo hasta Hebreos es claro. Dios desea habitar con su pueblo, pero solo puede hacerlo en santidad. Y esa santidad nos ha sido dada en Cristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Él es nuestro tabernáculo viviente, y su gloria, como en el Éxodo, sigue llenando el santuario, ahora no en un templo hecho por manos humanas, sino en el corazón de cada creyente redimido.